Hola, muy buenas. Mi nombre es Sergio Belmonte y os doy la bienvenida a este discipulado cristiano que hemos denominado Conociendo a Jesús. Como ya comentamos la lección anterior, Conociendo a Jesús consta de 6 temas. La semana anterior vimos el primero, al que denominamos Jesús, el autor de la vida, y en este segundo tema vamos a ver otro de los aspectos definitorios de Jesús, como el Cordero de Dios. Pedimos el favor de Dios y os invitamos a que nos acompañéis. Antes de nada, vamos a ver un esquema atemporal que hace referencia a la expiación. Es importante que prestemos atención porque nos va a servir para explicar la expiación tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, entendiendo la expiación como ese acto o como ese pago que se realiza como consecuencia del pecado para salvar, para limpiar al pecador. En primer lugar, hemos de reconocer, tal y como dice Levítico 17:11, que la vida de la carne en la sangre está. Seguro que estáis de acuerdo conmigo de que si una persona se produce una herida y hay una hemorragia, si no se frena esa hemorragia y no se cierra la herida, la persona morirá, porque su sangre se derrama y la vida está contenida dentro de la sangre. Pablo también nos habla de las consecuencias del pecado. En su carta a los romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Y nos lanza una advertencia y nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay ningún ser humano nacido de mujer, sea hombre o sea mujer, que esté libre de esta mácula. También vamos a considerar lo que el Señor dice a través de Moisés a los sacerdotes. Levítico 1, versículos 4 al 5. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Está explicando un poco el proceso de cómo realizar los sacrificios, precisamente relacionado con todo este círculo que se retroalimenta entre sí. Alguien que tiene vida ha de morir como la consecuencia inevitable de su pecado. Es decir, hay que pagar un precio. Y ese precio es la sangre de aquel que se ofrece para el perdón de los pecados. Y dar la vida a aquel que inevitablemente está muerto. En este caso, nosotros. Haciendo un recorrido por la expiación en el Antiguo Testamento, debemos considerar una serie de cuestiones. Si nos vamos al primer pasaje, pues, guay, Génesis 4, versículos del 1 al 5, estamos haciendo referencia a la primera familia que se constituyó en la tierra. Como todos sabemos, Adán fue creado primero y después Eva, y ambos tuvieron 2 hijos, al que después continuó un tercero, pero la historia se centra en estos 2 hijos, Caín y Abel. Dice el texto así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo Adán: Por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró al Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Estamos hablando de que antes de que la Biblia, antes de que la Torá, el Antiguo Testamento, fuese escrito, Moisés fuese revelado parte de Dios a su pueblo, la humanidad ya tenía un conocimiento de qué era lo que le agradaba a Dios y qué era lo que no le agradaba a Dios. Aquí no nos vamos a centrar en el pasaje en particular, en otros aspectos del mismo, sino solamente en el sacrificio en sí.
Vemos que en Génesis 3 nos está hablando de que Dios caminaba con su creación, tenían conversaciones y había una enseñanza. Esa enseñanza debía incluir algo relativo a los sacrificios que agradaban a Dios y los que no le agradaban. Caín y Abel habían de saberlo. Había de haberles llegado ese conocimiento por parte de sus padres. Sin embargo, en el sacrificio vemos que Caín ofrece a Dios un sacrificio que no le agrada y que Abel recuerda que la vida está en la sangre y que ese sacrificio sí es acepto delante de Dios. Si nos vamos a este pasaje, Éxodo 1, 6 y 9, nos vamos a referir al pueblo de Israel y vamos a ver el acto de la liberación de Dios. Si leemos el pasaje, podemos encontrar: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Todos conocemos la historia. Vimos cómo el Señor prospera y provee para la seguridad y la multiplicación de Israel por medio de su obra en José. José es puesto como el segundo de Faraón, e Israel es preservado en la tierra de Gosén. Allí comienza a multiplicarse hasta el punto que empieza a constituir una amenaza para el pueblo dominante que era Egipto. Habla de una rebelión dentro de la propia dinastía egipcia. Los Hicsos se levantan, podemos verlo en la historia, acaban con la dinastía reinante y sustituyen al faraón antiguo por un nuevo faraón que no conoce a José, los hechos de José, y que empieza a ver a Israel como una amenaza. Con la muerte de José, el pueblo es esclavizado, como consecuencia de esa visión amenazante que estaban viendo los dirigentes de Egipto. Faraón es quien da las órdenes para oprimir al pueblo israelita, y Dios ve la aflicción de su pueblo, levantando a Moisés para libertarles. Cuando se cumple el tiempo prometido en el que Dios dice a su pueblo que había de estar en esclavitud, Dios inquieta a Moisés, prepara todas las circunstancias para que el pueblo sea libertado. Aquí podemos ver una serie de analogías. Vemos, en primer lugar, que el pueblo de Dios está sufriendo. ¿Quién es el causante? En este caso, el causante es Faraón. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que Egipto ha esclavizado al pueblo de Israel. El pueblo sufre. Dios tiene que intervenir en esto. Dios quiere hacerlo. Pero vemos en la imagen una analogía entre Faraón, Satanás, Egipto y el pecado. Y es que de la misma forma que Dios quiere intervenir para liberar al pueblo de su sufrimiento en el caso de Faraón y los israelitas, vemos que el Señor provee la expiación porque nosotros somos esclavos del pecado y de Satanás. Dios va a actuar de la misma forma, Dios va a intervenir, Dios va a traer libertad para su pueblo. Y en esta imagen vemos de una forma un tanto cómica cómo lo va a hacer Dios. Dios va a humillar a la nación egipcia y a su líder, porque el líder de la nación egipcia confiaba en falsos dioses. Dios tenía que demostrar que Él era el único Dios todopoderoso, por encima de absolutamente cualquier tipo de cultura y de deidad pagana. Para ello Dios lo primero que hace es darle la oportunidad a los egipcios para que eviten el juicio. Dios le dice al faraón por medio de Moisés que deje libre a su pueblo,
Pero todos sabemos que Faraón endurece su corazón y se resiste. Faraón se aferra a su cultura y rechaza las oportunidades que Dios le está dando. Y plaga tras plaga, el Señor le está diciendo: va a ser dura mi ira, deja libre a mi pueblo. Sin embargo, Faraón se niega. 10 plagas para humillar a los dioses de Egipto y para humillar a la nación entera. Los egipcios confiaban en Sobek, Ekti, Eb, Ra y otros tantos dioses o falsos dioses. Ellos decían que unos tenían forma de cocodrilo, otros forma de rana, otros con forma de animales. Sin embargo, Dios va viendo y humillando cada una de esas percepciones equivocadas que tenían los egipcios. Dios envía plagas y de una forma progresiva va aumentando su ira sobre este pueblo obstinado. Pero Dios quiere liberar a su pueblo, como hemos comentado antes, y le da instrucciones para que la 10ª y última plaga, la más cruel de todas, las que acabaría con la vida de todos los primogénitos, no afectase al pueblo hebreo. Para ello les dice que la sangre del cordero, puesta sobre los dinteles de las puertas, iba a librarles de la muerte de los primogénitos. Así, cuando pasase el ángel del Señor, las vidas de los hebreos serían preservadas. Acto que sirvió finalmente para que el pueblo fuese libre de aquellos que causaban su sufrimiento. Dios interviene y el pueblo es libre. Vemos en el desierto, y ya bajo la ley mosaica, que el acto de expiación empieza a cobrar un simbolismo muy marcado. Este simbolismo se caracteriza por una serie de características, premisas que han de cumplirse, como por ejemplo, lo primero que ha de haber es un hombre con pecado. En la escena debe haber también un animal limpio y sin defectos. El animal podía ser de diferente naturaleza, podía ser un caprino, podía ser una res, podía ser otro tipo de animal, dependiendo del motivo del sacrificio, dependiendo de la razón del holocausto. Lo que sí era importante es que fuese limpio y sin defectos, considerado sin pecado. Es decir, que el animal no tuviese ningún tipo de imperfección, no tuviese los ojos de distinto color, no tuviese ningún tipo de enfermedad, bulto, magulladura, herida, amputación o cosas similares. El animal tendría que ser perfecto y sin defectos. Había de haber un trasvase del pecado del hombre al animal limpio, por medio de la imposición de las manos. ¿Cómo se hacía esto? El hombre pecador colocaba sus manos sobre el animal limpio y ese pecado del hombre o de la mujer, era trasvasado al animal. De manera que el hombre, de alguna forma, estaba pasando su pecado a ese animal limpio. Acto seguido, el animal era sacrificado con ese pecado y el hombre quedaba limpio ceremonialmente de ese pecado. Cuando decimos que era limpio ceremonialmente, estamos reconociendo que la sangre de los animales, tal y como dice Hebreos 10:4, no quita no quita el pecado del hombre, sino que lo cubre. De alguna forma es como una limpieza ceremonial o una limpieza temporal, que no sirve ni jamás podrá servir para salvar al hombre de sus pecados. Pero sí sirve para apuntar hacia el sacrificio que Cristo Jesús haría siglos más tarde. Acordémonos que esta simbología pretende precisamente eso, que el pueblo tenga una imagen de lo que habría de venir, igual que para nosotros tenga una imagen de lo que ya pasó. Cuando vamos al Nuevo Testamento para observar la expiación que se hizo en la cruz por todos y cada uno de nosotros, vemos que los mismos elementos que intervenían en la expiación del Antiguo Testamento se encuentran
en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por un lado vemos que hay alguien pecador que necesita expiación, en este caso la humanidad. Somos tú, yo, los que somos pecadores y necesitamos esa expiación. Acordémonos, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también es necesario que haya un cordero sin pecado, ni defecto alguno. Y ese es Jesús, el cordero inmolado de Dios, que no tiene pecado ni se halló defecto ni mácula alguna en él. También es necesario que se produzca un trasvase entre el pecado que tú y yo hemos cometido y el Cordero de Dios sin pecado. Nuestros pecados pasan a ser suyos, sobre sus hombros los lleva en esa cruz. Es ahí donde se produce el sacrificio y es ahí donde nosotros como humanidad quedamos limpios total y absolutamente de nuestros pecados delante de Dios. Esto es lo que teológicamente se conoce como justificación. En Cristo Jesús hemos sido justificados, es decir, declarados justos, inocentes, santos, puros, limpios, no por nuestros méritos, sino por el sacrificio de Jesús. Dios el Padre nos mira a nosotros a través de la sangre de Jesús, y es a través de su pureza, de su perfección, que nos ve a nosotros. Ya no ve nuestro pecado, sino que ve su pureza, ve su sacrificio y ve el precio que Él pagó por nosotros. En ese esquema atemporal, ya no es nuestra sangre la que nos redime de nuestros pecados, sino que es la sangre de Jesús, la que pagando con su propia vida, nos devuelve a nosotros esa vida que anhelamos. Ahora bien, nos surge la pregunta, ¿por qué antiguamente se ofrecían animales y ahora la sangre de los animales no vale y en cambio la de Jesús sí? ¿Por qué el sacrificio de Jesús sí vale y el de los animales no? La primera razón es que Jesús tiene vida propia. Los animales no tienen vida propia, tienen vida prestada. Tú y yo no tenemos vida propia, tenemos vida prestada. En la lección anterior vimos que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y habíamos visto que el Verbo era el Logos y el Logos era la deidad encarnada y que ese Logos era Jesús. Decíamos que en el principio era Jesús y Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Pero continúa el versículo 4, dice, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Jesús dijo en una ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. Jesús tiene vida propia. Esa es la primera razón por la que el sacrificio de Jesús sí vale y el de los animales no. La segunda razón es que Jesús está limpio de todo pecado, al 100%. No hay ni tan siquiera un 0,0000x% en el que podamos tener dudas al respecto, sino que siempre, total y absolutamente, consideramos a Jesús limpio de todo pecado. Sin embargo, los animales debían examinarse primero. Debían ver si cumplía una serie de requisitos. Debía ser menor de un año, que no tuviese ningún tipo de herida, mancha, mácula o alguna de las cuestiones que hemos mencionado anteriormente. En tercer lugar, vemos que Jesús representa a la humanidad, y puesto que fue la humanidad quien pecó, había de ser un humano el que pagase el precio por el pecado de la humanidad. Jesús representa a esa humanidad, a ese primer Adán, mientras que los animales no. No tenemos nada en común con los animales en este sentido. Pero Jesús también es Dios. Los animales son parte de la creación. Tú y yo somos creación. No podíamos pagar ese precio. Jesús, al ser el representante de la humanidad y al ser la humanidad quien había caído, ya estaba cumpliendo el primer requisito. Pero a la vez Jesús es Dios y Él sí puede hacer ese sacrificio. Finalmente,
hemos de considerar que el valor de Jesús siempre es más elevado que el resto de la creación en su conjunto. Si en una balanza ponemos en un extremo a toda la creación, el universo entero, los planetas, la vida en la Tierra, la hermosura, la impetuosidad de las montañas, la bravura del mar o cualquier otra cosa hermosa o imponente que podamos imaginar, siempre va a pesar menos que Jesús cuando lo ponemos en el otro extremo de la balanza. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vemos que Jesús es Dios. Antes de que todas las cosas fuesen ya era Jesús. Lo más valioso de todo era Jesús. Hemos de entender que Jesús es el Cordero de Dios profetizado en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, versículos del 3 al 7, un pasaje que es muy conocido por todos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús es ese cordero que sobre sus lomos carga con nuestro pecado. Él no pecó, pero coge tu pecado y coge el mío, lo echa sobre su espalda y dice: heme aquí, Padre, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Ya en el Antiguo Testamento toda esta simbología habla de un Mesías, siervo, sufriente, rey a la vez, que sufriría y daría su vida como pago por nuestros pecados. Todo ese sistema sacrificial antiguo apuntaba a la cruz de Cristo, apuntaba hacia ese futuro glorioso. De la misma forma que nosotros podemos ver que Él es la expiación de nuestros pecados. Él es quien paga por nuestros pecados. Nosotros miramos hacia atrás porque Él es el autor de esa obra expiatoria. Damos gracias a Dios porque esto es así. En Él tenemos el futuro y tenemos la esperanza, en Él tenemos la consumación de las cosas. Y tal y como dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él hizo la obra que nadie más podía hacer. Y si nos acordamos de la simbología y regresamos a ese pasaje en el que Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, vemos cierto parecido con lo que está sucediendo aquí con Jesús. Abraham coloca a su hijo sobre el altar del holocausto. Cuando levanta su mano, cuchillo en mano, Dios el Padre detiene su mano y le dice: Abraham, detente. Ese sacrificio no es el que va a satisfacer la justicia divina. Sin embargo, en la cruz vemos el mismo panorama. Dios el Padre coloca a su hijo ahí, lo expone, levanta su mano, cuchillo en mano, y al ver el pecado de su hijo, hace descender su mano. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos vida gracias al sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Bien,
Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Pedimos el favor de Dios para que podamos continuar creciendo y edificando la Iglesia de Jesucristo. Y os emplazamos a que nos acompañéis en la siguiente reunión. Dios mediante y con su favor, podremos seguir hablando de Jesús, porque esa es nuestra intención, conocer a Jesús. Que el Señor os bendiga.